Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un servidor, Luis Javier Valero, sustituyendo transitoriamente a Hugo Valles. Le manda un saludo a nuestro teleauditorio del Canal 28 en la ciudad de Chihuahua y el Canal 2 en Ciudad Cuauhtémoc. En este su noticiero Expectativa Noticias. Esta tarde, estudiantes y empleados sindicalizados tomaron ayer las instalaciones de la Escuela de Antropología e Historia, inconformes porque les impusieron al nuevo director. Ayer dio inicio la Semana de Salud del Hombre, la cual se llevará a cabo hasta el próximo 28 de junio. El objetivo, detectar de manera oportuna diversas enfermedades crónico-degenerativas. Fue celebrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la primera audiencia de carácter laboral en la capital del estado, en lo que viene a ser la primera sala instalada para la práctica de juicios en esta ciudad y que de manera diaria realizará audiencias que se enmarcan en la nueva reforma laboral. Una camioneta con 7 empleados de la empresa Zaragoza cayó desde lo alto del puente de la avenida La Cantera y Río de Janeiro la mañana de hoy, resultando todos los pasajeros lesionados. Y hoy por la mañana acudieron Clara Armendáriz y su padre ante el juzgado cuarto de lo familiar en busca de llegar a un acuerdo conciliatorio con el DIF y conseguir la patria potestad de su bebé, la cual abandonó, como usted lo sabe, a principios de año frente al templo de San Antonio Padua. Este martes, en rueda de prensa, el Movimiento de Regeneración Nacional, a través de su dirigente Víctor Quintana, exhortó a la ciudadanía a participar anulando su voto en las próximas elecciones del 7 de julio. Y además, en Guadalupe y Calvo sigue la ola sangrienta. De nueva cuenta, hechos violentos en Guadalupe y Calvo, en el seccional de Baborigame. Una familia, 2 adultos y 3 menores, fueron asesinados a balazos y la Fiscalía ya investiga. No revela mayores datos y solo confirma el hecho. Estas son las principales notas de nuestro día de hoy. Vamos a la primera, a la toma de la Escuela de Antropología. Alumnos de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México se manifestaron y tomaron por algunas horas las instalaciones de este plantel escolar, pues se encuentran inconformes con la actual administración de su director, el retraso en la construcción de los nuevos salones de enseñanza, además de las anomalías que se presentaron en las elecciones para elegir al nuevo director académico. Trabajadores y alumnos, de los cuales conformaron un pequeño grupo de alrededor de 30 personas, cerraron la entrada y pegaron pancartas con sus peticiones e inconformidades. Bueno, ya estamos hartos de lo que es la ampliación, construcción de la EAM, ya estamos hartos de la corrupción, ya estamos hartos del nepotismo y de las irregularidades que hubo en el proceso electoral para el director 2013-2017 de la institución. Ahorita somos un grupo de jóvenes, bueno, alumnos en este caso, que me están apoyando. Dentro del pliego petitorio entregado al director general, resaltan algunos puntos importantes como el garantizar el respeto a los alumnos, la continuación en la construcción de las nuevas aulas y laboratorios, que no se presente la reducción de entrada de alumnos de nuevo ingreso y principalmente la revisión en el proceso de selección de su nuevo director, ya que según ellos se les impuso la nueva administración y no fue una elección limpia, ya que se eliminó a uno de los candidatos por el cual el 80% de los alumnos sí votó, manifestando la falta de documentos. Ese comité verificó la documentación y nos consideró elegibles, es decir, ahí se nos autorizó nuestra candidatura. La votación se llevó a cabo, ese mismo día se hizo el escrutinio, fue hace 2 viernes aproximadamente. Entonces se hizo el escrutinio y finalmente pues yo salí con la mayoría de los votos, principalmente con alumnos, que fue el 80% aproximadamente. Insistencia en que el proceso electoral no sea a mi favor, ¿verdad? Porque ya desde que se dio la votación recontaron una y otra vez y hasta cuestionaban al comité electoral de la forma como llevaron a cabo el proceso. En lo que es el IFAI, encontramos que de la terna que estaba postulada para director, se desacreditaron a 2. Se desacreditaron a 2 personas, quedando una como candidata única, en este caso Blanca Martínez de León, la cual está desde el 6 de mayo, según datos del IFAI, como directora cuando las elecciones fueron el 7 de junio. Y ayer dio inicio la Semana de Salud del Hombre, la cual se llevará a cabo hasta el próximo 28 de junio. El objetivo, detectar de manera oportuna diversas enfermedades crónico-degenerativas. Usted sabe que mientras más pasan los años,
nosotros estamos prolongando la vida de la mayor parte de la población y pues entonces hay que darle atención a las enfermedades crónico-degenerativas. Está realizando la Semana Estatal de Salud del Hombre con la coordinación de las instituciones que trabajan con los adultos y los adultos mayores, y se está ofreciendo una feria de salud aquí en el CAPS Nogales para que acudan todas las personas mayores de 20 años, no importa que no sean adultos mayores, ¿verdad? Necesitamos trabajar con la población joven, sobre todo con los adultos, que está teniendo este grupo un importante problema de salud pública generado por la obesidad, por el sobrepeso, el sedentarismo, ¿verdad? La falta de ejercicio, pero que tenga los elementos y que tenga la oportunidad también para que se le detecten oportunamente las enfermedades. Para eso estamos instalando módulos que nos van a permitir la detección oportuna de la diabetes, de la hipertensión y también de problemas de la próstata, que es uno de los principales problemas que presenta el hombre después de los 40 años. Este es un aspecto importante, muy, muy importante. Usted ya sabe que nuestro país ocupa de los primeros lugares mundiales, tanto en obesidad como en diabetes, además de en el consumo de las bebidas, pues las de cola. Y nosotros tenemos que prevenir esto, y a medida que nuestra población va envejeciendo y aumentando el porcentaje de la población que envejece, en esa misma medida tenemos que tomar algunas previsiones para evitar que las enfermedades crónico-degenerativas causen las complicaciones que usted ya sabe que se presentan en varias de ellas. Bueno, se celebró también la primera audiencia laboral, fue celebrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Está en la capital del estado, en lo que viene a ser la primera sala instalada para la práctica de juicios en esta ciudad, y que de manera diaria realizará audiencias que se enmarcan en la nueva reforma laboral. Ya pusimos en marcha la operación de la primera sala de juicio oral laboral aquí en la ciudad de Chihuahua, y hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, se celebró la primera audiencia dentro de un juicio como un procedimiento ordinario. Aún y cuando las audiencias son públicas, pues los datos son privados. Están siendo videograbadas al 100% todo lo que se maneja en la audiencia, y están siendo aceptadas, porque esto nos va a llevar a cabo nos va a permitir una transparencia en el manejo de los juicios, y además la inmediatez, que son los principios de la oralidad que estamos buscando. Estamos nosotros estimando que en un término de 3 meses ya estemos concluyendo juicios desde el inicio hasta el cierre de instrucción, ya listos para emitir un laudo que, bueno, saldrá de acuerdo a los elementos que aporten las partes. La necesidad de las juntas de conciliación para poder operar todas las audiencias bajo este sistema es de por lo menos 20 salas en Chihuahua y otras 20 salas en Ciudad Juárez, además de las salas que ya tenemos en operación en Casas Grandes y Parral, y la que se va a poner en operación en Ciudad Delicias. Sí, esta mañana desde lo alto del puente ubicado en la avenida La Cantera, en Río de Janeiro, una camioneta de la empresa Zaragoza volcó y hay 7 lesionados. Pues esta es una de las avenidas que más frecuentemente nos presentan accidentes. Esperamos que, primero, que todos los conductores tomen las medidas pertinentes, es decir, bajar la velocidad para que no sucedan este tipo de accidentes. Ya se han tomado algunas previsiones precisamente cerca de este puente de Avenida La Cantera en Río de Janeiro. Se le ha instalado un bordo ahí y distintas canaletas para que impida que que se asuman velocidades mayores a las permitidas en esta vialidad. Por otro lado, hoy por la mañana acudieron ante el juzgado cuarto de lo familiar tanto Clara Armendáriz como su padre a celebrar una audiencia conciliatoria con el DIF estatal a fin de discutir
la patria potestad de la bebé de Clara Armendáriz. Este es un asunto que ha llamado la atención de los chihuahuenses y que hoy estamos ante una nueva etapa. Hay que recordar que el DIF estatal solicitó que se le quitara la patria potestad a Clara Armendáriz de su hija y que por consiguiente se abriera el proceso para la adopción de la bebé por cualquier otras personas. Sin embargo, la familia de Clara Armendáriz entabló distintos procedimientos legales a fin de lograr que la custodia se la otorgaran a alguien de la familia, lo cual se hace en la mayoría de los casos semejantes a este, en las que el DIF procura que alguien de la familia se quede con la bebé o el bebé que esté en este riesgo, y entonces estamos en dos procesos que quizá o que debieran coincidir, uno en el sentido de que la familia sea considerada apta para recibir a la bebé, y por el otro lado que Clara Armendáriz ha expuesto ante el juez y empieza la exposición de sus argumentos y evidencias, testimonios, etcétera, para demostrar que está apta para quedarse con la patria potestad de su hija, nacida ya por el 16 de enero, creo, de este año. Y finalmente, en los últimos días hemos tenido una serie de hechos cruentos en la Sierra Tarahumara, y el último de ellos, en el seccional de Baborigame, una familia, 2 adultos y 3 menores fueron asesinados a balazos. La Fiscalía investiga los hechos, que estamos esperando que empiecen los operativos que fueron anunciados la semana pasada, cuando con motivo de la visita del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, se anunció que se pondría en marcha la más vasta operación militar en contra del crimen organizado en aquella región del estado de Chihuahua, que recordamos hace más de 30 años, quizá 40 años, también se puso en marcha una, me parece, más grande operación que la que anunció el general Cienfuegos, que se llamó la Operación Cóndor, que estaba orientada a combatir el cultivo y el traslado, el tráfico de amapola y marihuana desde lo que se le llama todavía ahora el Triángulo Dorado, aquella zona de los límites entre Sinaloa, Durango, Chihuahua, y como lo dijo ayer nuestro analista político Francisco Javier Pizarro en el programa de Acerto Radio, también abarca un piquito de Sonora, y a quien quiero decirles que se encuentra con nosotros Javier Pizarro, a quien le damos las muy buenas tardes y le damos la bienvenida en su programa Expectativa Noticias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Noticiero Expectativa del Canal 28. Pues tenemos todavía unos minutos para irnos al corte, Javier. Este es un asunto que revivió, yo diría, el mismo gobernador del estado lo calificó como repunte de la violencia, pero él dice que no hay un repunte. Sin embargo, ayer el presidente de la Confederación Patronal Mexicana dijo hay un repunte de la violencia. Y yo creo que este es un fenómeno generalizado en el país. Acabo de escuchar hace poco la noticia de la reunión que tuvieron los empresarios, los industriales, concretamente la Cámara de Industriales en Morelos con el gobernador Graco Ramírez, también abordando el tema. Este es un asunto que por primera vez llegó al Distrito Federal, un asunto vinculado a delincuencia organizada, con la desaparición de 12 a 14 jóvenes cuyo destino aún se desconoce. Este último episodio, y otro episodio anterior de 11. Y otro de 11. Entonces estamos hablando de hechos que nos mandan claras señales de que el fenómeno de la criminalidad en el país, y concretamente en el estado de Chihuahua, ha cambiado de escenarios, ha cambiado de geografías, pero no se ha erradicado en sí mismo. Yo creo que esto es importante subrayarlo y asumirlo, porque a mí me parece que la peor política que se puede establecer en cualquier ámbito del quehacer social o público es la política avestruz, meter la cabeza al agujero y decir no pasa nada. Yo creo que hay que asumirlo, porque creo que además el Estado tiene posibilidades
porque tiene experiencia, ha habido un proceso de profesionalización y capacitación del Ministerio Público, de la Policía Ministerial. Creo que tiene posibilidades y si se da en este contexto de coordinación con la Federación, tanto con la Policía Federal, la Procuraduría, como con el Ejército, incluso se habló de la Marina en labores de inteligencia, pues estaríamos en condiciones no solo de contener el fenómeno, sino también de sancionar a quienes lo están propiciando. Y es que todo esto viene a colación, tanto por los hechos violentos que estamos ahora comentando, como porque hay una creciente percepción de la población de la Sierra Tarahumara en lo general, prácticamente en toda, de que durante años la gobernabilidad ha estado o perdida o casi perdida, y que las agrupaciones policíacas locales, la municipal, las municipales y las estatales han sido rebasadas. O están coludidas. Acaba de ocurrir un episodio en San Juanito, en el municipio de Bocoina, en el poblado de San Juanito, donde se detectó que el jefe de policía servía para advertir a la célula criminal que operaba ahí, presunta autora de alrededor de entre 36 y 50, entre secuestros y extorsiones, les brindaba protección a cambio de un salario de 2,000 pesos por semana. Mejor que en la maquila, Javier. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos en unos cuantos segundos. Por primera vez juntan las fiestas tradicionales de Chihuahua. Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013. Estrenando cómodas y seguras instalaciones con 4 amplios estacionamientos. Del 13 al 30 de junio. Moderno escenario en el Teatro del Pueblo. El Palenque, uno de los más grandes del país. Y la tradicional exposición ganadera. Ven y conoce la gran fiesta del norte. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vivebus y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vivebus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Ya nos merecíamos nosotros un transporte así, de calidad. Ay, está padrísimo, súper cómodo. Muy bien, está muy suave, muy cómodo y muy fresco sobre todo. CTC y el Vivebus te llevan gratis a la feria, ¡vamos! Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol, toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición, no permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. Hoy, martes 25 de junio, Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013 presenta en el Teatro del Pueblo Banda MS. Así no funciona mi ideología. Estoy arriba, hasta el volado, que voy deprisa. Nuevas instalaciones en el Complejo Ábalos. Ven y conoce la gran fiesta del norte. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vivebus y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vivebus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Limpio, muy fresco, con aire acondicionado, no, de primera. Eficiente, rápido. Pues está muy padre porque la verdad sí va a ser un buen beneficio para todos. CTC y el Vivebus te llevan gratis a la feria, ¡vamos! Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Francisco Javier Pizarro. No hice la presentación porque estábamos tratando de conversar. Usted lo conoce, fue director del Diario de Chihuahua. Muchos años, ¿cuántos años fuiste director? 14. 14 años y antes había sido columnista del... Subdirector, coordinador editorial, reportero. Tengo el orgullo de haber empezado desde abajo, gastando suela tras la noticia. Oye, como Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Desde andar trayendo los lonches. Bueno, eso tú ya no llegaste a eso. No, eso no me tocó. No. Oye, y luego, ahora, los sábados, sigues dirigiendo el programa Segundo a Segundo. Es A Fondo. ¿A Fondo? Programa A Fondo. Es un programa televisivo que estamos por cumplir 8 años
de análisis de la problemática social, económica, política, cultural. Ahí sí que todo lo humano, nada nos es ajeno. Entonces abordamos esos temas pues, con actores, protagonistas, testigos de aquellos hechos que pueden dar una información para que la noticia realmente pueda ser desmenuzada en sus orígenes, en sus causas. Muy bien, y ahí estás todos los sábados. Todos los sábados y domingos en el canal 10 o en el 190. Y pues comparto también micrófonos contigo los lunes. Así el es. programa de Acerto Radio. Acerto Radio, en Antena FM. Oye, Javier, y entonces estamos ante un fenómeno que lo has expresado varias veces tú en distintos foros y micrófonos, que las autoridades están frente a un fenómeno que no pueden controlar porque está más allá de sus capacidades y seguramente más allá de, en el caso de las locales, más allá de lo que debieran hacer. Y estamos frente a un fenómeno que, lo hemos dicho, es global, el tráfico de las drogas, y por tanto las estrategias como que de repente uno piensa que son así medio rancheras, ubicadas nada más en lo local, sin ver que es un problema con raíces profundas en la sociedad mexicana. Sí, que está teniendo ya repercusiones incluso en el ámbito mundial. Acaban de dar a conocer un ranking de los países que se consideran están en riesgo de convertirse en estados fallidos. ¿Qué es un estado fallido? Aquel que no cumple las funciones fundamentales de todo estado, entre ellas justamente la de proteger la integridad, el bienestar, los derechos y la convivencia de sus gobernados, de sus ciudadanos. Este es uno de los factores. Aunado a otros como son los niveles de bienestar, como son el respeto a los derechos humanos, como es también todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia, ¿no? Qué nivel y qué credibilidad y confianza tiene la ciudadanía hacia sus autoridades. Bueno, México acaba de descender varios puntos, de los 190 y tantos países, estamos en los 170 que se midieron, en una situación de riesgo. Al fondo de la tabla. Al fondo de la tabla. Encabeza el estado, sí, considerado fallido es Somalia, y de ahí para el Real hay una serie de países que de acuerdo a estos parámetros se consideran. ¿Por qué señalo esto? Porque se ha tratado, esto ha sido otro sofisma con el que se ha abordado el problema de la inseguridad, de que es un fenómeno regional, de que solo se presenta en ciertas entidades. Recordemos cuando inicia en el 2008, se dijo es un problema en la frontera norte. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentran los cruces fundamentales del tráfico de estupefacientes en general. Y dinero. Y dinero, y todo este asunto. Y las armas. Bueno, no, la propia realidad demostró que esa percepción que nos quisieron vender y que en base a la cual se trataba de disminuir el problema, diciendo que no era un problema nacional, poco a poco se fue extendiendo geográficamente y profundizando en sus alcances sociales. Porque lo que empezó como un problema entre grupos rivales, efectivamente de delincuencia organizada, terminó siendo un problema generalizado de violencia criminal que afectó ya no solo a los integrantes de esas organizaciones, sino al ciudadano común y corriente. ¿A través de qué? Bueno, pues se extendieron delitos colaterales, como se les dijo en su momento, como el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, el robo de vehículos, toda una serie de delitos que afectaron de manera sensible, por un lado la convivencia y por otro incluso la inversión y la actividad productiva, porque muchos negocios tuvieron que cerrar. Incluso hay flujos migratorios importantes, atípicos, que no se habían presentado desde la época de la Revolución o desde la Guerra de los Cristeros, para poner dos acontecimientos fuertes. Ya muy cerca de los 100 años. Ya estamos hablando de como es la emigración de el desplazamiento a causa de la violencia de 230,000 personas, al menos documentadas, que se movieron tanto adentro del territorio o fuera del territorio. Entonces, yo creo que se tiene que abordar esto como uno de los principales problemas nacionales en la agenda del país, porque la seguridad, ese es el elemento y la responsabilidad fundamental del Estado.
Casi es el que le da origen, ¿no? El que le da origen, ¿verdad? Y es en función del cual el ciudadano le deposita el uso legítimo de la fuerza del Estado para que lo proteja. Para no hacer uso. Para no hacer uso, para no andar con la ley del revólver o la ley de la selva, el ojo lejano por ojo, oeste, diente ¿no? por diente o muerto por muerto, ¿verdad? Así Entonces, es. tiene que el Estado surge como una institución que justamente su principal función es garantizar la convivencia social y sancionar a aquellos que la vulneran, para decirlo así de manera muy sintética. Entonces, si esto no se cumple y no se está cumpliendo, entonces esto genera un deterioro de las instituciones, del Estado de Derecho, de la legalidad, de la armonía social, y esto se traduce incluso en factores como los que estamos viviendo. Temor a invertir, retraimiento en la actividad productiva, porque hay sectores que han sido particularmente afectados por esta situación, entre ellos el sector de la industria restaurantera, de comercios, de los espectáculos, de todos los lugares de esparcimiento público, de la hotelería, ¿verdad? E incluso también hasta algunos otros negocios que pues ayer vimos, como las casas de cambio. No llegó un tipo ahí a querer asaltar una casa de cambio amenazando con incendiarla, le prendió y de hecho llegó a prender fuego cuando la cajera se rehusó a entregarle el dinero. Bueno, todo esto nos está diciendo que estamos muy lejos de haber resuelto el problema. El que se hayan abatido los índices delictivos vinculados particularmente a la delincuencia organizada no significa... Y especialmente los homicidios, ¿no? Especialmente los homicidios, no significa que en México esté en paz. Se tiene un error muy grave. Cuando se habla de delincuencia organizada se piensa que esto es solo lo relativo al tráfico de drogas. No, tiene que ver también con la trata de personas, tiene que ver con el secuestro, con estas redes de extorsión, con la pornografía, con el tráfico de armas. Es decir, estamos hablando de una industria que, de acuerdo a los catálogos de la ONU, pues abarca alrededor de 27 delitos, conductas ilícitas. Y todo esto es una gran industria multinacional. Degradante social. Degradante, además, por supuesto, ¿verdad? Donde las naciones están, pues, unos afectados porque son países productores, otros porque son distribuidores, países de ruta de tráfico, y otros porque son consumidores. Pero de esto, ni los países desarrollados, ni los países de desarrollo medio, ni los subdesarrollados se salvan, ¿no? Entonces, es un problema que tiene que abordarse en esa perspectiva, ¿verdad? Como un problema que no se reduce al ámbito exclusivo de la actividad, del hecho delictivo concreto que de la seguridad pública. De la seguridad pública, que va mucho más allá, que implica un problema social que tiene que ver con el empleo, con la desigualdad, con la marginación, es un problema de adicción, de salud pública, es un problema también financiero, importantísimo, porque a partir de ese negocio se sustentan varias economías en el país, incluyendo la de Estados Unidos, que nunca se sabe dónde quedó ese. Dicen que en Wall Street al año circulan 120,000 millones de dólares. Fíjate nomás. Javier, pues muchas gracias por estas reflexiones. Creo que les pueden servir a nuestros teleauditorios, a nuestro teleauditorio. Ojalá podamos repetir esta conversación. Ese es nuestro propósito y con todo gusto estoy abierto a cualquier invitación a abordar estos temas que creo que los televidentes deben reflexionarlos porque nos atañen y afectan a todos. En cuanto al titular de este noticiero nos lo permita. Por supuesto. Muy bien. Y a usted por su atención, muchas gracias. Aquí nos veremos el día de mañana.